Muchas gracias a todos por estar acá. Yo nomás soy Guillermo. Estoy para servirles. Hoy vamos a tratar de analizar la aplicabilidad de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Para ello necesito saber aquí quiénes son contador. Por favor, levante la mano. ¿Ok? ¿Quiénes son abogados? ¿Y los demás? ¿Son empresarios? ¿Son administradores? ¿Qué son? ¿Sí? Bueno. Para yo más o menos ubicarme cómo tengo que expresarme para llegarle a cada uno de ustedes. Pues bien, esta ley, mis queridos amigos, que todavía, como lo comentaba el día de ayer, me causa gracia de escuchar a algunos colegas abogados, sobre todo, que son los que se supone que debemos de estar al día en la normatividad, en el derecho. Pues me preguntan que qué ley es esa, que de dónde la saqué y que de dónde la inventé. ¿Sí? Pues bueno, yo no la saqué ni la inventé. El legislador, allá por el año 2004, fue quien la inventó, y no es cierto, la copió. La copió del Real Decreto, si mi memoria no me falla, es el 534 de la legislación española, que actualmente ya no existe. ¿Por qué? Porque ese Real Decreto fue incluido en la legislación fiscal española más o menos como en el 2010, una cosa así. Entonces lo agarraron esa ley y lo metieron a la legislación fiscal. Aquí en México, a partir del 2005, por ahí, es cuando fue publicada. Pues bien, nos dice que esta ley es para los contribuyentes. Y como veíamos ayer, todos somos contribuyentes, todos. Desde el más pequeño que va a comprar un chicle, ya empieza a contribuir, hasta los más grandes que somos nosotros y que estamos debidamente registrados ante el Registro Federal de Contribuyentes, estamos contribuyendo, se supone, ¿verdad? Pues bien, para todos ellos, para todos nosotros, es esta ley. ¿Qué jerarquía normativa tiene esta ley? En mi opinión, y lo vamos a demostrar por qué. Tenemos la Constitución, los tratados internacionales, inmediatamente después sigue la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y por debajo de ella está las leyes fiscales y el Código Fiscal de la Federación. Si bien es cierto que con el nuevo paradigma de los derechos humanos, pues ya no hay la Constitución, luego los tratados internacionales. Ahora está, pues, lo que más te proteja, según el segundo párrafo constitucional, y la interpretación que dio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la contradicción de tesis 29311. ¿Sí? Sin embargo, el propio legislador, bueno, lo vamos a ir para atrás ahorita, lo que pasa es que quiero que vean ustedes lo que nos dijo el legislador. Aquí está. ¿Sí? Nos dice, en el dictamen de la Comisión de Hacienda, nos dice que la eficiencia del fisco federal depende de que su incapacidad administrativa sea efectivamente sancionada mediante las nuevas garantías otorgadas a los sujetos pasivos del tributo. ¿Quiénes somos los sujetos pasivos del tributo? Nosotros. ¿Y el sujeto activo? Las autoridades fiscales, ¿verdad? Bueno, ahí vamos bien. Luego nos dice, se propone modificar la redacción del primer párrafo, ya le piqué mal aquí, del artículo primero de la iniciativa, toda vez que como en otros artículos en los que se alude el sistema de administración tributaria, esta dictaminadora estima que debe de referirse a las autoridades fiscales en general en forma tal que queden comprendidas todas aquellas que tengan este carácter, todas. ¿Por qué? Porque la iniciativa única y exclusivamente hablaba del servicio de administración tributaria. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el legislador
Cuando fue a España y se trajo esta ley, ¿por qué creen que nomás hablaba del SAT? Porque la copió y la copió mal, pendejo. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Real Decreto nos hablaba sobre la agencia tributaria española. Como aquí no hay agencia tributaria española, dijeron, ¿será la agencia tributaria mexicana? No, eso no existe. Pero lo que sí existe es el Servicio de Administración Tributaria. Por eso es que lo pusieron así. ¿Sí? Entonces, la dictaminadora dijo, no, espérate, no nada más para el SAT. Lo vamos a usar para todas las autoridades que tengan ese carácter de fiscal. ¿Sí? Y también nos dijo, bueno, pues aquí tienes, pues, quiénes son SAT, IMSS, Infonavit, Profeco. ¿Por qué Profeco? Si es de derecho administrativo. A ver, ¿quién dijo que era abogado? Exactamente. Porque sus multas se volvieron multas fiscales y tienen facultad ¿para qué? Para cobrarlas, para poder implementar lo que es el procedimiento administrativo de ejecución. Por eso es que también le aplica a Profeco. Las demás, pues ya sabemos, ¿no? Y también los estados o los municipios, cuando hagan ¿qué? Cuando funjan o finjan como autoridad federal a través de los convenios de colaboración administrativa. ¿Sí? Aquí tienes el fundamento, tienes la ley, ¿sí? Luego nos dice el legislador, asimismo, se precisa además que por tratarse de una ley que especial, debe por lo tanto prevalecer los derechos que ella establece sobre otras leyes fiscales y el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Entonces, ahora sí volvemos a la jerarquía normativa. ¿Sí? Nos dice el legislador que debe de ser, que bajo el principio de especialidad de la norma, otro abogado que no es esto, otro abogado, ¿qué nos dice el principio de especialidad de la norma, señores? ¿Quién dijo que era abogado? ¿Quién dijo que era abogado? Ya se fueron, nomás quedaste tú, viejo. ¿Sí? Bueno, el principio de especialidad de la norma nos dice que la norma especial va a derogar a la general. ¿Sí? Y apoyado en ese principio general de derecho y sobre todo en la exposición de motivos del legislador que nos está diciendo que esta ley va por encima de las demás leyes fiscales y ¿de quién más? Del Código Fiscal de la Federación. Por eso es que la jerarquía normativa está por encima de las leyes fiscales y el Código. ¿Quién? La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Sí? Y como vamos a ver entonces, esas presunciones que tanto dolor de cabeza nos dan, como es el 69B, y luego que tenemos nosotros que acreditar que sí hicimos las operaciones, tenemos que acreditar la materialidad, pues va en contra de esta ley, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y si va en contra de una ley superior, ¿qué sucede, abogado? No te oí ni yo, cabrón. Si va en contra de una ley superior, pues va a depender, no puede irme inconstitucional o una contradicción a la norma. Es una contradicción a la norma superior y por lo tanto es una ilegalidad que amerita una ¿qué? Nulidad lisa y llana. ¿Sí? Seguimos. Ahora sí. ¿Qué nos dice el artículo primero constitucional? Nos dice que en México, en Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ¿quiénes son todas las personas?
físicas y morales, gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como sus garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución. ¿Cuáles casos y condiciones? ¿Dónde me dice la Constitución que hay excepciones a nuestros derechos humanos? ¿Dónde? Exactamente, es el único artículo de toda la Constitución que te lo restringe. Luego, las normas relativas a los derechos humanos, ¿cómo los vamos a interpretar? En la protección más amplia. Y ello es así que el propio legislador nos dijo en su exposición de motivos que la intención de la propuesta contenida en el primer párrafo del artículo primero tiene su reflejo en la redacción que sugerida en el segundo, toda vez que adicionar la protección que beneficie de manera amplia a las personas representa el fortalecimiento de las prerrogativas que la dignifiquen. ¿De qué te está hablando el legislador? El legislador no te está diciendo otra cosa más que busques en el cúmulo de leyes qué artículo, qué ley, qué estamento o qué reglamento te beneficia más. ¿Para qué? Para proteger tus derechos humanos, para que seas digno. ¿Por qué? Porque la dignidad, mis queridos amigos, no es una cuestión social. La dignidad es una cuestión jurídica. Y más que una cuestión jurídica, es la piedra angular de tus derechos humanos. ¿Qué tan digno o digna eres para protegerte a ti mismo, para defender tus derechos humanos? Con todas las herramientas, en México, ¿cuántas leyes tenemos? Nomás aquí en el país, como 300. ¿Sí? Todas, te dice 31 cuarta. Si queremos partir de la materia tributaria, te dice 31 cuarta que debemos contribuir al gasto público de manera proporcional, equitativa, que disponga ¿quién? Las leyes. ¿Y acaso son las leyes fiscales? No. No nada más son las leyes fiscales, mis queridos amigos. Puesto que si el constituyente de Querétaro hubiera querido que fueran las leyes fiscales, así lo hubiera establecido. Como lo estableció simple y llanamente en plural, las leyes, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a lo que la propia Constitución nos dice que son las leyes. ¿Dónde lo encontramos? Tú no, otro abogado. ¿Quién dijo que era abogado? Yo sé de un... A ver, compañera, dígame. Sí, en la propia Constitución hay un artículo que nos dice qué son las leyes. ¿Sí? ¿O qué leyes vamos a aplicar? Más fácil. Hay un artículo en específico que nos dice, ¿sí?, el tipo de leyes que hay, la jerarquía de las mismas, cómo se componen, quién les va a hacer caso, quién no. ¿Quién se acuerda? El 133, mis queridos amigos. El 133 te dice, más o menos así, que en México van a existir las leyes generales, las leyes federales, los tratados internacionales que sean suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, y que será la ley suprema de la Unión. ¿Sí? Ah, y también te dice, y por si acaso existe una ley en los estados que se contraponga o que te dé menos beneficios, los jueces de los estados tendrán que aplicar las que ya te dije. ¿Sí? Y hablando de ratificar, ¿qué significa ratificar?